No, simplemente voy a hacer la presentación. No se pegue tanto yo para que salga. ¿Acá? ¿Está bien? Sí, señor. ¿O acá? Sí, ahí está bien. ¿Arrancamos o le damos un esperito? Buenas tardes. Vamos a dar inicio al segundo simposio de ligamento cruzado anterior con posiblemente uno de los temas más controversiales que vamos a tener. Agradecemos al doctor Johannes Barr que nos envía su conferencia, al doctor Romain Latrar que llegará en contados instantes y al doctor Luis Velázquez por su presentación. Al final de las presentaciones vamos a presentar un caso y vamos a hacer una discusión y unas preguntas y para eso vamos a invitar al doctor Mosquera al final para que nos acompañe en la discusión. Muchas gracias. Iniciamos. Chers amis, je suis content de vous présenter cette étude qu'on a fait avec Bertrand. Muchas gracias. Sur, Este es un estudio que les realizamos con réparations Bertrand du ligament sobre creux las antérieur versus reparaciones reconstruction. del Comment con est-ce qu'on en est respecto a la arrivé là? En fait, reconstrucción. comme ¿Cómo Bertrand, llegamos a esto? finalement, c'est les LCA. athlètes qui nous ont un petit peu Esto en los amenés à faire cette atletas. chirurgie. Donc pour moi, c'est cet athlète qui s'était fait une rupture du ligament creux Aquí antérieur tenemos avec un une entorse atleta du con ménisque interne, ruptura qui est del revenu de Pyeongchang et qui ligamento. m'a dit, écoute, voilà, je veux Lo pas sentimos me mucho, faire pero el sonido está con prélever mucho eco, lo les cual ischios, no mais es trop de temps à récupérer. fácil, lo cual Trouve-moi no nos quelque hace chose fácil d'autre hacer la pour traducción. refaire mon croisé antérieur. Me demandez. El eco lo sentimos mucho, el video tiene mucho eco y esto dificulta la interpretación, el sonido del video. En este instante no tenemos sonido. Au départ de faire avec une greffe de porc, ce que je lui ai dit qui n'était pas possible. Donc, con En un fait, il s'agissait injerto d'une rupture imposible. proximale. Et Aquí j'ai donc teníamos una réalisé cette ruptura réparation. proximal Parce y qu'on esto m'avait fue lo surpris, que c'est hice, la una vitesse de reparación. récupération sur le plan musculaire. Me sorprendió Et puis, la surtout, velocidad le de résultat recuperación vraiment muscular y excellent sobre sur todo le el plan proprioceptif, resultado sur le plan de récupération, de excelente. reprendre le ski assez rapidement. Et du coup, on s'était dit, bah tiens, il faut peut-être Entonces, étendre cette intervention pensamos à d'autres. en Vous voyez multiplicar le cas, esta clinique. intervención Alors, o esta donc, operación. Aquí ven el c'est caso vrai clínico. que, depuis les années Es 90, le cierto gold que standard, desde c'est los años la 90 reconstruction el du gold ligament standard creux es la antérieur, le BCF, que ce reconstrucción soit un tendon rotulien, del ischio-jambier, tendon LCA, quadriceps, tendón etc. rotuliano, Le problème, c'est la morbidité o du isquiala, prélèvement de la greffe isquiotibial et les déficits de proprioception. y los déficits de Et il y a un propriocepción. regain d'intérêt, que ce soit pour les réparations, Se mais également volvió les a mirar las cicatrisations reparaciones y sobre du todo la LCA. cicatrización Alors, ces del réparations, elles ont été LCA. abandonnées dans les Aquí années estas 90, reparaciones se probablement parce que, realizaron en los en años fait, c'était pas le bon 90 moment de les faire. porque Effectivement, sur le plan historique, à cette ese era époque, la les idea a nivel patients, quand ils étaient histórico. réparés, c'était fait Los par arthrotomie, pacientes avec une eran immobilisation reparados pendant por 6 semaines par un artrotomía plâtre. con Et évidemment, quand inmovilización l'arthrose commençait durante à se développer 6 avec semanas. Cuando des techniques de desarrollamos la reconstruction et artroscopia con técnicas de récupération reconstrucción immédiate, une rééducation y immédiate, il reparación n'avait pas fauté, il inmediata valait mieux se faire y reconstruire. terapia Et pourtant, depuis y quelques temps, fisioterapia quelques études inmediata, ont pero rapporté desde d'excellents résultats hace avec algunos des taux de rupture tiempos tout à fait miramos convenables, surtout quand il s'agissait tasas, de mejores rupture tasas, sobre proximale. Et ça, todo c'est cuando très important. hablábamos de C'est rupturas qu'il faut bien proximales. sélectionner les patients, c'est-à-dire Rupturas proximales. La idea es les seleccionar Sherman 1 correctamente ou a 2, c'est-à-dire los les ajustions au plafond. pacientes. Et là, les résultats sont tout El à fait sonido está muy satisfaisants. Il y a bajito. deux El sonido techniques nos llega muy que l'on bajito peut en cabina, décrire por sur une favor. technique par pull-out El que l'on sonido fait avec está muy... Bertrand, Gracias. qui a été décrit par Gordon McKay, soit une technique de fixation directe comme une Tenemos una coiffe, técnica de fijación décrite par directa Greg DiFelice. propuesta Alors por voilà Greg notre technique qu'on a DiFelice. publiée, que vous pourrez retrouver dans Arthroscopie Estas technique son si ça las vous intéresse. Mais técnicas. ce qui est très important, déjà, Lo c'est de bien interesante analyser
es analizar correctamente votre rupture proximale du ligament. la Donc, il faut avoir une ruptura longueur proximal et la del consistance ligamento. suffisante. Puis ensuite, vous pouvez voir, on va préparer Después vamos l'échancrure, a passer, preparar donc faufiler le el ligament, terreno, placer un petit tuteur à l'intérieur, et puis ensuite fixer fijar sur la paroi latérale esto sobre la pared lateral du fémur del fémur, nos fils pour nuestros retendre hilos, le ligament croisé interne. para poder Voilà, donc ça, tender, c'est la fixation de la que petite haya bretelle una sur le tensión tibia. del ligamento Et anterior. vraiment, vous pouvez regarder ça Aquí lo ven. sur arthroscopie technique, les nœuds pour retendre le LCA, et voilà l'aspect final Vamos a de la réparation. hacer una tensión del Alors, on peut LCA. également y associer une plastie antérolatérale, ce que j'avais fait También se puede asociar pour una cette plastia athlète anterolateral, eso es lo que hice demandeuse, et qu'on para avait en plus esta une atleta, suture du ménisque interne. Donc, al le igual que but una de sutura l'étude, del c'était de menisco comparer interior. les résultats cliniques et fonctionnels La idea des era réparations comparar los versus les reconstructions resultados chez les patients clínicos y avec un minimum de 2 ans funcionales de en una recul, reparación de avec la comme CE, del hypothèse des LCA tests con una de hipótesis non-infériorité de où il n'y avait pruebas pas de de no différence inferioridad. No finalement veíamos entre diferencia des réparations et entre les reparaciones reconstructions sur y reconstrucciones laxité différentielle. Le score est a calé ici. nivel de la Un meilleur laxitud score diferencial, de genou oublié pour les con réparations, un mejor score meilleure de récupération rodilla musculaire doblada, qu'on espérait, con mejor et moins recuperación de muscular complications y menos excusez-moi, avec les complicaciones réparations. Donc, con las on a fait une reparaciones. analyse rétrospective avec nos Hicimos registres personnels de nos aquí un institutions análisis entre 2017 et retrospectiva 2019, et nous avons entre exclu toutes 2017 les y plasties antérolatérales, 2019. les jeunes patients qui avaient des fusions Excluimos todos los les procédures LET, associées, et nous avons fait los une étude procedimientos par paire asociados y realizamos un avec au estudio moins por 8 pares, critères. Et tomando en au cuenta follow-up, 8 pour le test criterios isocinétique, on vous présente des tests à 6 mois. para Et nous la prueba avons évalué ces isoquinética. différentes Presentamos évaluations pruebas a objectives, 6 score meses fonctionnel, con diferentes complications à la evaluaciones réparation et objetivas le return to sport, le retour au sport. y Voici complicaciones. Aquí donc, tienen los le resultados. résultat de cette étude. Vous voyez qu'au final, nous avons réussi à Lo apparier sentimos, el sonido es de muy mala calidad. 75 ligaments croisés réparés Aquí versus tenemos 75 75 reconstruits, LCA avec, vous voyez, les reparados. différentes variables ici Tenemos que aquí l'on las a diferentes variables. appariées. 65 Donc, reparados, 75, perdón, l'accord reparados y qui avait fait 75 KJ, le reconstruidos. 62 Aquí DDT, el l'accord de cohort reconstruction, et dans l'accord BTP13, de hamstring réparation, c'est la 62 technique que a je nivel vous de explique. reconstrucción y Vous pouvez retrouver reparación. les Esa es éléments la técnica que les démographiques expliqué. et le statut meniscal Aquí qui était tout à tenemos fait elementos semblable dans les deux demográficos y el groupes. Il n'y avait estatus pas de différence meniscal significative. Alors similar en los maintenant, dos concernant grupos. les résultats cliniques, vous voyez que sur la laxité Aquí tenemos los antéro-postérieure, resultados eh clínicos. bien, En cuanto a la laxitud anteroposterior, la entre diferencia réparation et reconstruction n'a pas atteint le entre deuil reparación y de reconstrucción, significativité. Donc, il n'y a pas donc, il y a pas, c'est pas moins bien de faire une réparation que de refaire une no es reconstruction. La menos même bien chose pour le proceder a score una IKDC. Il n'y reparación. avait pas de Igual différence para sur la el présence de la IKDC, hausse no hay résiduelle diferencia non plus. Et vous a pouvez nivel constater que le délai residual. post-chirurgie était identique pour les deux techniques. Concernant les tests isocinétiques, En cuanto a vous las voyez pruebas qu'à 6 mois, isoquinéticas, il y avait un a avantage los pour la 6 réparation meses uniquement pour le tenemos las tasas déficit para sur les reparación. ischio-jambiers, ce qui est normal puisque principalement l'accord de reconstruction, c'était le Aquí prélèvement des tenemos una ischio-jambiers, mais c'est quand même intéressant de diferencia voir que la entre récupération des ischio-jambiers est plus rapide avec les réparations. los Concernant les scores isquiotibiales. fonctionnels, pas de différence sur les Scholm, le A Tegner, nivel le del pouce score est sévère funcional, ici, mais vous pouvez voir que pour le podemos ver Forgotten Joint Score, donc le score genou oublié, eh bien, il que était para el significativement score meilleur dans rodilla le groupe doblada des es mejor
réparation para el par grupo de rapport las au groupe de reparaciones con reconstruction. respecto al Les grupo de la complications reconstrucción. maintenant, sans ¿Cuáles son las réopération, vous complicaciones voyez qu'on a à peu près sin les mêmes, il n'y a pas vraiment reoperación? de différence. Casi las Juste mismas, un petit peu sin plus mayor diferencia. de douleur Aquí un poco más de dolor sur le petit bouton, probablement lié à la présence des nœuds on en faisait probablement un petit debido peu trop au début seguramente a los euh, nudos. par peur. Donc c'est quelque chose à signaler. Avec les Eso es réopérations, importante donc mencionarlo. on Con la peut voir que reoperación le taux de rupture est vemos que la significativement tasa de plus important, 5% ruptura versus es más 0% dans importante, le groupe des sea el réparations. 5% con respecto Pas al de différence, on parle 0%. de ménisquectomie No hay si le syndrome diferencia a visuel nivel rapport, de et menisectomía pas de différence sur rupture y no hay contralatérale. Alors sur diferencia les en cuanto a complications, ce ruptura qu'on peut dire, c'est contralateral. que c'est Con sûr que respecto a las plus les patients sont complicaciones, si jeunes, vemos plus que il y a un entre taux de más rupture joven el paciente, important. Si on avait más alta la tasa isolé de les ruptura. patients de plus de 21 ans, il n'y aurait pas eu de Los différence pacientes, significative entre les deux groupes, c'est para à los signaler. pacientes de más de 21 On a fait años no également hay une diferencia analyse sur significativa. l'élargissement Realizamos du un tunnel. Il n'y avait pas análisis en d'élargissement du tunnel, ce cuanto qui montre al bien que c'est la greffe ampliamiento qui del prend túnel, no hay, por ende, le tuteur. Le taux de retour au sport était identique vemos au niveau que está des bien deux el groupes, que ce soit injerto en termes de a délai, nivel du de la type de vuelta al sport et deporte. du niveau de sport. Donc on peut Las vous tasas dire son que correctas. les réparations donnent de bons résultats En subjectifs sur cuanto le a point la IKDC et le discusión, score buenos resultados sur la subjetivos en cuanto laxité. al Ça a déjà été IKDC rapporté y a par la d'autres études de la laxitud P, littérature. esto Meilleur también fue comprobado score por otros isocinétique à 6 artículos. mois, meilleur score Mejores pruebas fonctionnel de genou isoquinéticas a plié, 6 meses, et on mejores peut pruebas limiter con rodilla le taux de doblada. rupture si on prend en compte Y les aquí facteurs de risque, tenemos comme le niveau, bien sûr, de la rupture du un couronné. Donc, il faut bien aumento opérer significativo que de les la ruptures tasa de proximales. ruptura si Le tomamos niveau estos également factores en cuenta. des types de El score si les nivel patients del sont très LSA, el nivel actifs ou de peut-être associés de patient antérolatéral. actividad Il faut faire très deportiva attention avec les patients y jeunes. obviamente Donc, en la conclusion, edad la réparation, del c'est une paciente. En bonne option conclusión, la pour des reparación es una ruptures buena opción para récentes, rupturas mais il faut bien sélectionner les recientes, patients des pero hay lésions que seleccionar proximales et l'âge correctamente de los plus de pacientes con 21 ans. lesiones proximales Donc, en conclusion, y la edad il de más de faut, 21 notre años. philosophie En maintenant, c'est de conclusión, réparer nuestra si on peut, filosofía es reparar monoplante si se si puede nécessaire avec le y, gracilis idéalement, aumen- et bien sûr reconstruction y si obviamente on ne peut pas faire reconstrucción autrement. en caso Merci de pour que no votre se attention. pueda operar de manera diferente. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Johannes Barr. Continuamos con la Merci beaucoup, presentación del docteur doctor Barth. Nous Romain passons Letras maintenant à la acerca présentation de reconstrucción de du ligamento cruzado en docteur pacientes Romain mayores de Le 50 Tartre años. sur la Muchas gracias, doctor. reconstruction des ligaments croisés Merci. antérieurs chez les Bonjour à patients tous. de plus de Alors, je vais vous 50 ans. parler Soyez des le ruptures bienvenu. du ligament croisé antérieur Muchísimas après gracias. 50 ans. Les voy a C'est un hablar de problème las qui a été rupturas del réalisé à LCA l'INSERM en en 2018, pacientes de más de et donc je vais 50 vous años. faire un Eso se petit realizó en el résumé des résultats de 2018. ce symposium. Y les voy a hacer un pequeño Ça resultado me fait del l'intérêt. Donc, c'était simposio une étude sobre multicentrique. este Il y avait tema. deux bras, un Entonces, bras era un estudio rétrospectif qui céntrico était con dos brazos, un brazo qui consistait à retrospectivo peu près 400 patients, et un que bras prospectif constaba consistant à de 320 400 patients. pacientes y otro Sur ce bras prospectivo de prospectif, unos il y avait 320 228 patients qui ont pacientes. été En este opérés, brazo prospectivo 92 qui tenemos n'ont été opérés. 228 Il y avait operados un y groupe contrôle 92 qui étaient les quienes no patients qui fueron ont été opérés, operados qui y avaient un moins de grupo 40 ans, qui control constituait de 130 menos de patients. 40 años operados, Alors, on a 130 commencé déjà à pacientes. faire une analyse démographique. Empezamos On s'est entonces rendu compte qu'en a proceder 2017, al un análisis tiers de la demográfico en el population française a plus de 2017. Un 55 ans. tercio de la población francesa tiene Et más de deux tiers de la 55 population de plus años. de 50 ans faisait du sport. Los Souvent du dos tercios sport de esta avec des hacían impacts deporte légers, de bajo parfois des sports impacto, de pivot, mais très rarement a des sports veces de pivot contact. deportes Et on s'est con rendu compte aussi pivot que les y a femmes étaient veces plus con pivot sportives que les contacto. hommes Las et que l'activité mujeres son más sportive deportistas que los hombres décroissait y que la avec l'âge actividad chez les bajaba hommes con et la que cette activité edad en sportive los décroissait plus hombres y tardivement chez la femme, c'était que plutôt après 65 ans. bajaba más Ici, c'est une étude tardíamente en démographique la de mujer después de los Romain 75 Seil años. Este es el estudio qui demográfico de Romain Seil, étudiait le nombre de es ruptures du quien ligament croisé estudió antérieur en fonction de l'âge. el número Donc, de rupturas del LCA en función de la edad. On va faire ça. En fait, plus on avance, plus on est vieux, et en haut, c'est les hommes, et en Entre bas, c'est les más femmes.
edad, más avanzamos arriba, hombres, casi no hay rupturas, pero después de 55 para las mujeres, sí tenemos varias rupturas del LCA. Entonces empezamos por realizar una encuesta entre los cirujanos franceses cuando enfrentaban una rotura del LCA y los que hacían muchos ligamentos cruzados anteriores, más de 50 años. En pacientes de más de 50 años, estos representaban el 10% de los pacientes totales con rotura de este ligamento. Indicaciones multimodales en función del deporte, de la instabilidad, de la demanda del paciente. En 90% de los casos, la indicación no cambiaba con respecto a los demás pacientes de menos de 50 años. Se utilizaba la misma cirugía con las mismas mismos injertos. O sea, trataban estos pacientes como los pacientes jóvenes. No había una diferencia entre los más jóvenes y los menos jóvenes. ¿Cuál era el objetivo de este simposio? El objetivo primero era saber si la calidad de vida después de una intervención de ligamentoplastia en personas de más de 50 años era igual a los operados de menos de 40 años, si podían volver a retomar actividad física al mismo nivel que antes con respecto a los pacientes de menos de 40 años, si había más o menos complicaciones en este tipo de categoría. Sí, el tratamiento entre pacientes de más de 50 años con poca demanda funcional era una alternativa si había buenos o malos resultados en este grupo de población. Entonces, sobre este estudio prospectivo, les recuerdo, había tres grupos, un grupo quirúrgico, otro funcional y el tercero grupo control de menos de 40 años, quien fue operado. El paciente típico era de mujeres de 57 años, activa, que practicaba sobre todo esquí con digamos, con una rodilla seca, móvil y con laxitud, sin problemas funcionales y sin artrosis. Si miramos ahora las personas no operadas, también vemos mujeres un poquito más viejas que en el grupo global, activas, menos deporte, pero que sí practicaban esquí, que tenían una rodilla seca, menos móvil y con menos laxitud que los pacientes operados, con problemas funcionales menos importantes y también tenían un poquito de artrosis femoropatelar. Si miramos ahora el grupo operado, mujeres un poco más jóvenes, más activas, más deportivas, practicando esquí, con una rodilla con más laxitud que los no operados y con problemas funcionales más importantes del escortecus y menos artrosis femoropatelar. Miramos ahora los resultados de las personas no operadas de más de 50 años. Vemos aquí, sorprendentemente, que hay menos laxitud diferencial que en el inicio, con un score de CUS más importante de tener también, porque hacen menos deporte que la que practicaban antes, y un score de ACLRSI que aumenta más de 30 puntos. Y finalmente los resultados son bastante interesantes, con pocas lesiones secundarias. Es un estudio sobre 14 meses y lo que me sorprendió es la laxitud que había disminuido pasando de 4.5 milímetros de promedio a 4.2. Y la idea era ruptura parcial o cicatrización parcial. Esa es la pregunta, perdón. Entonces esto era digamos, una opción interesante, pero que sí había que realizar un seguimiento anual. Eso es muy importante. Ahora miramos la población de más de 50 años, del grupo etario de más de 50 años versus el de menos de 40 años. Si miramos los deportes que provocaron la rotura del LSA, vimos aquí fútbol y esquí, también un plazo más importante en la asistencia
entre estos dos grupos, con lesiones cartilaginosas y meniscales más importantes en la población de 50 años, más hematomas en cuanto a complicaciones postoperatorias y con un mejor retorno al deporte inicial para los pacientes de más de 50 años. Si miramos ahora el objetivo primero en la población prospectiva a nivel de calidad de vida, vemos que aquí los amarillos y azules es antes del tratamiento y los otros después del tratamiento. Vemos que no hay una verdadera diferencia en cuanto a la actividad deportiva. Nos tenemos antes, después, comparamos los que fueron operados con respecto a los que no fueron operados. La diferencia es importante a nivel de la actividad deportista con mejores tasas. Entonces, cuando operamos, ellos confían más en su rodilla que los que no fueron operados. Pasamos ahora al estudio retrospectivo con unos 400 pacientes, mujeres practicando esquí, tratamiento con los los isquiales y con inestabilidad rotacional, sin artrosis, pero con frecuentes lesiones meniscales. Si miramos la calidad de vida, una vez más, hay poca diferencia a ese nivel con respecto a la otra población. Sin embargo, hay una diferencia importante en cuanto al score ACL-RSI, que es más importante en los pacientes operados versus los no operados. Objetivo 3, complicaciones. En el estudio retrospectivo se hizo este estudio sobre 3.5 años, complicaciones 15%, reruptura de 3%, tasa de reoperación del 7%, lo que más o menos encontramos en la literatura, o sea, nada nuevo. Después nos enfocamos en la mejor intervención o mejor operación. Todas las técnicas eran las mejores. No vimos que una operación era mejor que otra. Objetivo 5, ver si el tratamiento funcional era correcto para los pacientes con pocas demandas funcionales. La respuesta es sí. Los resultados eran buenos para el tratamiento funcional, pero no se necesitaban o no se aplicaban para las personas que tienen una alta demanda funcional o con mucho o practicando mucho deporte, y había que realizar un seguimiento anual para ver que no hubiera alteración del score funcional. Después pasamos a los factores de buenos o malos resultados. Aquí vemos que en la población el hecho de ser mujer podía llegar a menos resultados. Con respecto también a los pacientes que practicaban más deporte que otros antes de la operación, los datos preoperatorios eran muy importantes también. Vemos una laxitud importante y con resultados negativos en caso de no ser operado. Entonces creo que sí era mejor operarlos. De hecho, los que tenían un grado 3 generaban malos resultados, que fueran operados o no en estos casos. Por ende, de pronto hubiera sido bueno una plastia. Los que tenían artrosis también presentaban resultados menos buenos, lo cual es lógico. Después tenemos factores de buenos o malos pronósticos. Esto también es lógico. Aquí con artrosis medial tenían resultados menos buenos. Los que tenían lesiones medial meniscal también. La laxitud postoperatorio es otro factor importante. Otro punto importante, las lesiones meniscales y cartilaginosas eran más importantes en pacientes de mayor edad. Vimos que entre más aumentaba el tiempo entre el accidente y la cirugía, más aumentaba también las lesiones. Finalmente, ¿qué paciente es el que hay que operar? El típico es el que practica mucho deporte de riesgo, también el que presenta una laxitud importante, y hay que operarlos antes de apariciones de lesiones meniscales o cartilaginosas.
¿Cuál es finalmente aquí el mensaje importante con un paciente de más de 50 años que practica deporte o no? La primera cosa que hay que tomar en cuenta es un tratamiento funcional y ver si esto es positivo. Hay que reevaluar al paciente, pero rápidamente, 2 meses después de la operación, proceder a una laximetría. Y si esta es importante, superior a 6 milímetros, con un jack positivo, con una instabilidad y es deportivo con alto pivote, entonces en este caso hay que ofrecerle un tratamiento quirúrgico. Ahora, no presenta instabilidad ni jerk, no es muy deportivo. En este caso es fácil y simplemente se propone una vigilancia. El paciente más complicado es el que presenta poca laximetría, jerk, instabilidad y algo de deporte. En este caso hay que ofrecer una vigilancia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con una lesión meniscal o cartilaginosa que podría llegarse a presentar. Si queremos resumir un poquito en 4 frases este trabajo, la primera frase sería: después de 50 años, ¿un paciente se puede operar? La respuesta es sí. Hace 20, 30 años, estos pacientes que presentaban una rotura del LSA no se operaban, pero hoy en día algunos sí practican más deporte y entonces la respuesta es sí. Hay que esperar que la situación se deteriore. Obviamente que no. Entre más tiempo se deja, más incidencia podrá tener sobre las diferentes lesiones. Ahora, los resultados son diferentes en cuanto a pacientes de más de 50 años y de menos de 40 años. Así, entonces, por eso ofrecemos posibilidad de optar por una método específica para los que tienen poca laxitud, que practican poco deporte. Hay que vigilar estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos en el 2022 en la SFA de Estrasburgo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Romain. Continuamos con el doctor Merci, Luis docteur. Luis Velázquez, Maintenant, reparación de ligamento cruzado anterior, experiencia CAR. Muchas gracias, doctor Luis. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la CAR por la invitación. Este es un tema controversial que ya se ha hablado un poco. ¿Cuál botón? ¿Cuál? Es el primero. Ese es el láser. Sí, sí. Bueno, es un tema interesante y controversial. El doctor Vance ya nos habló algo de eso. Vamos a mostrar la experiencia con esto. No tengo conflictos de interés. Entonces, ¿qué pasa con la reconstrucción? ¿Por qué estamos pensando en reparación? Pues la reconstrucción es el gold estándar, pero se han encontrado índices de fallas hasta el 20% o más. Tenemos problemas con los túneles, tenemos problemas con el injerto donante, hay un número importante de complicaciones. Con la reconstrucción no podemos llevar a la cinemática normal de la rodilla y la osteoartrosis no la podemos prevenir. ¿Por qué entonces preservar el ligamento? Porque se supone que la propiocepción la vamos a mantener, la cinemática de la rodilla la vamos a mantener. No queda claro si la osteoartrosis se puede evitar
el número de complicaciones es menor, y a la hora de una falla, pues la revisión va a ser una reconstrucción primaria, que eso es una gran ventaja. Cicatriza el ligamento cruzado solo. Pues en los pacientes que se encuentra que el ligamento se ha reinsertado al ligamento cruzado posterior, se encuentra que hay colágeno desorganizado, que hay aumento de la neovascularización, que hay una disminución en el volumen de lípidos, que hay un aumento en los miofibroblastos, y hay un aumento del colágeno 3, lo que es similar y es lo mismo que se encontró en el ligamento colateral medial, que cicatriza por sus propios medios. Entonces existe la posibilidad de que cicatrice. Y entonces, ¿en quiénes lo vamos a preservar? Pues los estudios hablan que el candidato ideal es el paciente que tiene una lesión proximal, una avulsión Sherman 1, donde la calidad de ese tejido sea adecuada y resista los pasos de los puntos y todo el proceso quirúrgico, que tenga una longitud adecuada, se habla de 3 a 3,5 centímetros, tengamos el instrumental adecuado y la habilidad para hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Idealmente, una longitud de 3 a 5 centímetros, que la calidad del tejido sea muy buena, sea suficiente para resistir las suturas y las tracciones, y lograr un muy buen contacto del injerto con el hueso, con el cóndilo. Esos son los requisitos. ¿Cuáles son entonces las claves? La clave es la biología. Tenemos que estimular ese hueso alrededor de la sutura. Tenemos que hacer una mejora en la biología para tener mejores miofibroblastos, mejor colágeno 3. Las fuerzas de tensiones las vamos a estimular en el posoperatorio con dar apoyo parcial temprano, y lograr un buen contacto con una buena fijación. Desde el siglo pasado, si se extraía a los pacientes que eran lesiones tipo Sherman 1, se encontraba un buen número de pacientes con unos índices de resultados bastante buenos. Ese índice de resultados habría la posibilidad que esto se pudiera hacer. El doctor Sergio Rodríguez me comparte esta foto de algo que también él está haciendo. Pero desde ahora, en este siglo, ya hay publicaciones interesantes, sobre todo este grupo, el grupo del doctor De Felice, que habla de a volúmenes importantes de pacientes, unos resultados funcionales muy buenos, inclusive comparan pacientes agudos contra crónicos, y ellos encuentran unos índices funcionales bastante buenos. En nuestro medio, el doctor Mosquera, con 48 pacientes crónicos con más de 3 meses de ruptura, logra hacer la reparación y se encontró con este resultado, lo que nos habla de que de pronto el tiempo de evolución no es tan importante como tener un buen tejido para reparar. Este es un metaanálisis con revisión sistemática de la literatura, donde tuvieron un índice de fallas donde se encontró de 7 a 11%, unos resultados funcionales mayores del 85%, una evidencia, desafortunadamente los trabajos eran evidencias tipo 4, entonces se concluye que se requieren más estudios, definitivamente eso es importante. Y este otro es una comparación de pacientes que tienen una reparación, una sutura de ese ligamento con aumentación, con un brace interno, contra pacientes que fueron reconstruidos. 12 pacientes contra 15, se encontró que la translación era menor en la reparación y las escalas funcionales fueron similares. Entonces, ¿qué hacemos? Lo importante es desde el consultorio ver y tener pendiente que este paciente podría ser reparado, encontrar que desde la resonancia podemos verlo. Estos pacientes uno encuentra que se fija muy bien al cruzado posterior, y cuando está fijo y es firme es uno de los mejores candidatos para hacer esa reparación. Hay que liberarlo, hay que liberar muy bien el tejido para luego pasarle las suturas, como vamos a ver en unos instantes, con una pinza de raíz posterior. Paso las suturas, unas super suturas, le podemos hacer 1 o 2, dependiendo del tejido, puede ponerse 1 o 2 implantes. Hacemos una cincha doble para darle más estabilidad a ese tejido y más seguridad. Pasamos varias lazadas del tejido, y con esto vamos a obtener un agarre firme, fuerte, para que ese ligamento llegue a feliz término.
La utilización de estos instrumentales es muy importante, tener un muy buen instrumental para lograrlo es yo creo que una de las claves. Y lo otro es que el ligamento sí llegue a la huella, que llegue hasta la huella. Podemos utilizar no solo la pinza de raíz posterior, sino también los hooks que nos ayudan a pasar el último punto por el injerto. Ya una vez teniendo el injerto listo, lo volvemos a medir, volvemos a aproximarlo a la huella y empezamos a desbridar la huella, preparar muy bien esa huella. Yo creo que esta es la clave, dar la biología suficiente a ese injerto, a ese ligamento para que cicatrice. Y con un implante sin suturas hacemos la fijación al hueso. Una vez ya está fijo en el hueso, seguimos estimulando el hueso alrededor. Yo normalmente lo que hago con esas dos suturas que quedan es que vuelvo y se las paso al injerto, haciendo como una mejor aproximación de ese muñón para que tenga un mejor contacto, que definitivamente es una de las claves para que el injerto funcione. Entonces vuelvo y hago un paso por el ligamento. Como les dije ahora, si el ligamento es suficientemente resistente, va a aguantar todos los pasos de las suturas y lo vuelvo y lo anudo. Una vez ya teniéndolo en estas condiciones, lo que sigue es hacer la estimulación. Hago unas perforaciones, ya les voy a mostrar. Bueno, fijo, veo que quede estable, que quede firme, que no se desprenda. Y luego de esto, las perforaciones adicionales en el hueso. Está un poquito lento el video, pero bueno, ténganle paciencia al video. Aquí las perforaciones, eso definitivamente es la clave. La clave es estimular la biología, darle biología a esto. En los últimos reportes se está hablando del brace interno, que eso estimula y ayuda a la resistencia, y tal vez en los pacientes jóvenes deportistas eso es una ayuda bastante importante. Y otra cosa es la aumentación anterolateral, que también es otro punto clave para la reparación. Entonces, ¿cómo hacemos el postquirúrgico? Muletas por 6 semanas, desde el principio con apoyo parcial. Yo utilizo un brace en extensión de rodilla por 1 mes, que se los quito para hacer la rehabilitación. Ese brace, durante la rehabilitación en el primer mes hago arco corto, 30-60 grados únicamente. Fisioterapia idealmente sin dolor, 0 pasivos, 0 exigencias agresivas. Propiocepción con el brace desde el principio. Si se acuerdan, una de las claves era estimular esas fuerzas tensiles. Y para mí algo que es clave en los pacientes posoperatorios, el trabajo del core. Para llevar a la casa, lo más importante es tener una sospecha quirúrgica para ir preparados siempre. Primero hacer la artroscopia en estos pacientes para no tener ya los injertos en los tendones en la mesa y que se nos vaya a pasar ese detalle. Tener el instrumental siempre listo. Estimular la biología, esta es la clave. Tener un buen muñón y estimular la biología es lo que va a dar el éxito. La calidad del tejido, como lo acabo de decir. El brace interno es lo que está aumentando los resultados y mejorando los resultados. Permitir el apoyo desde el principio, un apoyo protegido y una rehabilitación sin agresividad y sin dolor. Esto es lo que tengo para traerles hoy. Es una invitación a salvar el ligamento cruzado. Así como estamos salvando el menisco, pues yo creo que también podemos en muchos casos salvar el ligamento cruzado. Muchas gracias por la atención. Mi presentación, muchas gracias, doctor Luis. Lo invito a que siga acá al frente, se siente para la discusión. Invito también al doctor Romain y por favor el doctor Mosquera para que nos de su experiencia y nos comente sus resultados. Muchas gracias. Bueno, este caso es un paciente típico que nos enfrentamos todos los días desde urgencias y la consulta. Es un hombre de 22 años, un accidente de tránsito, motocicleta, tiene un trauma rotacional en valgo y su examen físico tiene dificultad para la marcha, efusión, cajón anterior y un pivote grado 1. Es un paciente de alto riesgo que posiblemente tenga una lesión del ligamento cruzado anterior y al cual nos enfrentamos a diario. Mi primera pregunta que quiero hacerle a los panelistas
si yo tengo un pivote mayor, pivote grado 3, posiblemente voy a pensar o voy a cambiar ese enfoque terapéutico que tengo en cuanto al tratamiento quirúrgico, planteando que este paciente ya requiere estamos pensando que vamos a llevarlo a cirugía. Con un pivote 3, ¿cambio ese enfoque? Agudo. Agudo. En mi experiencia, lo primero que pienso es una lesión de la raíz posterior del menisco lateral. Para que tenga esto, y un paciente obviamente con una lesión grado 3, o sea, una lesión irreparable del ligamento, ¿sí? En mi experiencia, un paciente con una lesión reparable del ligamento no tiene este examen. Doctor Romain. Quel âge a-t-il? ¿Qué edad tiene? 22. ¿Qué edad tiene? 22 ans, 22 ans. No, para mí no cambia. Si tiene 22 años, si hace deporte, yo realmente empezaría por el tratamiento funcional y 6 semanas después, cuando ya recupera el cuádriceps y una buena extensión, le haría una ligamentoplastia normal con un retorno externo. No, definitivamente es un paciente que tenemos que tener más cuidado y abrir los ojos con las otras cosas que puede tener, tanto capsulares como meniscales. Definitivamente el enfoque es diferente. Ok. Y estos 3 estudios muestran que hay una pobre correlación entre el examen clínico y posiblemente la necesidad de cambiar o no cambiar el tratamiento, y hay una alta variabilidad en las pruebas en exámenes físicos digamos que el enfoque terapéutico, aunque puede variar, tenemos que tener en cuenta las imágenes para tomar la decisión. El tratamiento inicial que se hizo fue en la inmovilización con un vendaje blando, terapia física y el control con los resultados de una resonancia. Esta resonancia, rápidamente les comento, no tiene lesiones en meniscos, no tiene lesión de menisco medial, no tiene lesiones condrales y tiene una lesión del ligamento cruzado anterior, que es esta imagen que tenemos acá. Mi segunda pregunta es, ¿para ustedes es importante la calidad del remanente de cruzado anterior en cuanto a longitud, diámetro y la localización de la lesión? Doctor Romain. Par rapport à réaliser une ¿Con ligamentoplastie relación a una ligamentoplastia o una para hacer intervención? reconstrucción o para hacer Hola. reparación? Sí. Cualquiera de las dos. Oui, bien sûr. Le plus important bueno, pour moi, c'est lo la más localisation. Je pense qu'on peut pas Localización. faire de A mí me parece réparation du que ligamento no podemos hacer cruzado reparación del si on a un ligamento Sherman cruzado 1 ou 2, anterior si faut se avoir tiene un au moins Sherman Sherman 1 o 3 ou 2. 4 pour Por lo pouvoir menos faire creo que une pensaríamos en uno réparation. 3 o 4 para poder proceder Nous, a on a una un test reparación. qu'on fait, sous Nosotros arthroscopie. tenemos On un met test que hacemos le bajo genou en artroscopia. position de Se cabote, pone la comme ça. rodilla en Et en regardant en au esta niveau de position de cabote, en posición prenant le y moignon du ligament croisé se toma el antérieur, muñón on arrive del à le ligamento poser cruzado anterior. sur Y si uno la face logra axiale du condyle ponerlo en la, latéral, fase, ensuite en on peut faire une la réparation. cara Si en axial, position de cabote, entonces on ahí voit se qu'on est puede trop hacer, court, pero si en la on posición pourra de pas esta faire une posición se réparation ve que correcte à estamos ce muy moment-là. cortos, Je pense qu'il faut no mieux faire une podríamos hacer una reconstruction. reparación correcta y en ese momento es preferible proceder a una reconstrucción. Doctor Mosquera. Sí, yo, basado en mi experiencia, siempre miro la inserción tibial. Primero la longitud, para saber si es un Sherman 1, estamos hablando de una lesión aguda. Si es un Sherman 1, si es un Sherman 2, un Sherman 3 o un 4, ¿sí? Digamos que por resonancia uno puede tener una muy buena, un muy buen diagnóstico y una muy buena posibilidad de indicar una reparación. En las lesiones crónicas yo siempre me fijo en la inserción tibial. Si la inserción tibial no está completa, yo ya estoy pensando que tengo que tener un aumento biológico. ¿Okay? Pero aquí en estos casos, longitud y qué tan cerca está a la pared. Okay. Luis. No, definitivamente lo más importante es la calidad. Ahí está la longitud, incluso la han medido entre 3 y 3.5 centímetros. El diámetro no está claro, pero que uno note un tejido viable, fuerte y resistente es muy importante. Y la localización, definitivamente los trabajos y el respaldo para este tipo de técnicas es en la Sherman 1. Las otras, pues ahí van bien.
pero yo creo que eso le falta todavía mucho. La edad, el tiempo, todo eso hace que cambien algunos detalles, pero no para indicar o contraindicar la reparación. Ok. La localización, en esta serie de casos del doctor Di Felice, plantea 5 posibles localizaciones: las lesiones proximales en el 16%, las lesiones en el tercio medio en el 52% y las lesiones distales solamente el 3%. Y algo muy importante, que la lesión tipo 1, que es la que estaba hablando Luis, que posiblemente es la que todos pensamos que la que se podría reparar, se encuentra más en personas mayores de 35 años, y en menores de 35 años tan solo el 8% tienen ese tipo de lesiones, con una P significativa en este estudio. En pacientes jóvenes, y esto es muy importante porque algunos dicen o hablan de hacer una reparación en adolescentes o en niños. En esta corte, 60% eran niñas, lesiones proximales tan solo en el 15%, y la gran mayoría de lesiones en el tercio medio del ligamento, el 80%, y en pacientes entre 14 y 17 años, que es probablemente los pacientes a los que nos enfrentamos y que hacen deportes de pivoto, la gran mayoría de lesiones, casi más de la mitad, se encontraban en el tercio medio. En cuanto a la posición, es importante evaluar el remanente, y se puede hacer en la resonancia, y hay una alta confiabilidad ante la medición intraobservador, y se encuentra que las lesiones proximales al 80% posiblemente son las que pueden reparar, pero son más frecuentes en pacientes de 35 años. Este paciente se diagnosticó como una lesión de cruzado anterior Sherman tipo 1, y mi tercera pregunta es: ¿qué clasificación usan? ¿La clasificación son importantes y les ayudan a tomar decisiones? ¿Y Sherman? ¿Con respecto al Sherman? ¿Cuáles conocemos? No, hay dos, pues que yo conozca, hay dos. Una que no sé si se llama Nelson, pero la que más uso es la Sherman, ¿cierto? Que es como la más fácil, como la mostraste ahí en las imágenes. Pero siempre clasifico la lesión antes de. Doctor Román. Yo siempre uso la clasificación de Sherman, no conozco otras. Pienso que la decisión de proceder a reparación solo puede tomarse en peroperatorio, es decir, la resonancia da información, pero es solo durante la intervención cuando uno decide si hace reparación o reconstrucción. Siempre debemos tener las dos posibilidades y llegar hacia la intervención. Más yo utilizo. Práctica, me parece a mí. La otra no es tan práctica. Sí, esta es la clasificación de Sherman, clásica, que se presentó en el 91, que era de la tipo 1 a la tipo 4, y esta es la clasificación o la modificación que hizo el doctor Di Felice en 5 tipos para tratar de enfocar un tratamiento terapéutico según su localización, si es una avulsión proximal, si tiene una avulsión proximal con una lesión parcial de una sola banda, si es proximal entre el 75 al 90% del ligamento cercano a su inserción, en el tercio medio, y distales o distales con avulsión. Planteando esto, este paciente podría tener como opciones de tratamiento, siendo una lesión aislada, reconstrucción del ligamento cruzado anterior, reconstrucción convencional, una reconstrucción con aumentación más preservación de banda no lesionada, una reconstrucción con preservación de remanentes, reparación del ligamento cruzado o un tratamiento conservador. Y aquí quisiera detenerme y preguntarle al auditorio: ¿quién piensa que este paciente se puede hacer una reconstrucción convencional, ya sea con isquiotibiales o con HTH? Por favor, levantemos la mano. ¿Quién le haría reconstrucción de todos ustedes, por favor? ¿Puedes poner la imagen de la resonancia, por favor? ¿Quiénes hacen reconstrucción? Levantemos la mano, por favor. ¿A ustedes les gusta? ¿A quiénes de los que hacen reconstrucción preservan remanentes? ¿Quiénes de ustedes harían reparación de este paciente? Lo que pasa es que no se ve muy bien la imagen del LSA. Si hubiese una... ¿Es esa? No. Digamos... Espérame, acá. Que así como Román lo menciona en un caso de esto, yo digo, tiene remanentes, no estoy tan seguro que sea un Sherman 1, pero tiene remanentes, voy preparado para poder hacer las dos cosas. ¿Sí? Okay. ¿Quiénes hacen tratamiento no quirúrgico? ¿Quiénes deciden no operarlo? ¿Es una lesión aislada? ¿Alguien? Sí. Danilo, creo que esto es un paciente que... ¿Cuántos años tiene? 22. Deportista.
Bueno, yo creo que todo paciente que se le rompe el ligamento tiene derecho a que no lo operemos. ¿Sí? Es lo primero. El problema es que él tiene factores que que sabemos todos que no son tan para hacer buenos casos para que les vaya bien sin cirugía. El principal, la edad, porque así estos pacientes digan que no hacen deporte, son pacientes activos, pero cualquier paciente está sujeto a que no lo operemos. Ok, bueno. Este es el video, esta es cortesía del doctor Alejandro Jaramillo, quien realizó la cirugía, y lo vamos a presentar rápidamente. Esto fue lo que se encontró intraoperatoriamente. Él hace un túnel en el centro de la huella, pasa una broca de 4.5, pasa supersuturas, como nos mostró también Luis, tratando de tomar los dos haces, hace las perforaciones en la huella para mejorar la biología y a través del túnel pasa las suturas y con un anclaje knotless en la cortical del fémur hace la recuperación de la la fija, y este tipo de anclaje le permite hacer una tensión en extensión para mejorar esa fijación y lograr tensionar el remanente en extensión. Ahí vemos cómo hace la tensión de este implante, logrando tensar el ligamento y reinsertar las dos fibras. Y hace una visión por el portal medial, logrando tener esta fijación. Mi pregunta número 4, y en especial doctor Mosquera, ¿solo se puede hacer reconstrucción del ligamento cruzado en casos agudos o se puede hacer también en crónicos? Reparación, perdón. Bueno, lo primero es que en la literatura la definición de agudo y crónico, a raíz de mi trabajo, me ha costado mucho, porque ahí Slocum, por ejemplo, decía que eran 2 meses. Encontré un trabajo que lo mencionaban después de 6 meses, pero digamos que en medicina decimos que después de 3 meses como que es crónico, ¿cierto? Nuestro trabajo partió de los 3 meses. Yo no tengo experiencia en casos agudos, son muy pocos. Por ejemplo, el caso de Alejandro, yo no me hubiera atrevido a hacerle una reparación. Yo, de hecho, me cuesta suturarlos porque el tejido es friable cuando es tan agudo. En los casos que yo he operado, después de 6 semanas, ese proceso de cicatrización me permite manipular mejor el tejido. Y definitivamente para mí es menos difícil tratar un paciente crónico, obviamente con la condición de que sea un remanente Sherman 1. Pero para responder esta pregunta, el 99.9.9 de los trabajos publicados en la literatura son casos agudos. Ok. Luis. Yo creo que como dice el Mosco, el mejor de los casos es el paciente que ya tiene un tiempo o que estuvimos rehabilitando durante un mes por algún motivo o por algo se demoró, que el ligamento ya está pegado al ligamento cruzado posterior, entonces ha tenido ahí como una vascularización, ha tenido como algo que le da vitalidad. Entonces ese es el escenario mejor. Cuando es tan agudo, pues uno ve lo que muestra el caso es un tejido que es friable, Sí. que de pronto yo también hubiera de pronto aumentado con un semitendinoso o algo por el estilo. Vale. Entonces lo más importante no es el tiempo, es la calidad. Doctor Román. La longitud y la calidad. Yo en la literatura se ha publicado mucho, Di Felice ha publicado mucho y él dice que repara hasta 6 meses e incluso ha hecho reparaciones hasta 18 meses con buenos resultados. Ahora está el doctor Ferretti. Para Ferretti, hace poco lo vi, dice que tan pronto, como han pasado 15 días, él ya piensa que no hay que hacer reparaciones, sino más bien reconstrucciones. Yo he hecho pocas reparaciones, yo hago muchas reconstrucciones, hago pocas reparaciones, como digo, y a partir de mi experiencia, cuando uno opera en agudo, estoy bastante de acuerdo con usted. Cuando uno opera y es paciente agudo, realmente, si se espera 1 mes o 6 semanas, por eso pienso que se puede reparar en agudo y en crónico. Pero reparar más allá de 6 meses es un tanto aventurado. Realmente, en la literatura es difícil definir qué es agudo y qué es crónico.
Hay casos anecdóticos como la publicación del doctor Di Felice, un paciente después de 11 años que le hizo una reparación, y la gran mayoría son series de casos, y este metaanálisis que posiblemente es el más reciente, que es 2020, cuando revisamos el tiempo desde la lesión hasta el momento de la cirugía, es difícil establecer si fueron pacientes agudos o crónicos, y la gran mayoría son pacientes que llevan mucho más de 2 o 3 semanas con la lesión. Mi pregunta número 5, si usted tomó la decisión de reparar el ligamento cruzado anterior, ¿qué técnica prefiere? Primero, suturar o fijar con un anclaje en fémur, conocido como la técnica de no aumentación, suturar y fijación con botón cortical y fijación tibial, que se conoce como la técnica de aumentación, o hacer una aumentación dinámica, que es con un tornillo de fijación tibial, o pensar en alguna reparación con alguna aumentación biológica, o, como lo mostró el doctor Bart, reparaciones del ligamento cruzado anterior con procedimientos extraarticulares. Mosco, ¿usted qué hace? Cuéntenos. Estamos hablando de un muy buen remanente. Sí, cuando usted hace una reparación, ¿qué técnica le gusta hacer? Lo que pasa es que mi mayor experiencia es, digamos, en mayor tiempo, es ligamentos que, bajo mi observación por artroscopia, no me daban la tranquilidad de repararlos solos, entonces le agregaba un injerto. A medida que comencé a ser aislado y tuve más confianza en el resultado, bajé dramáticamente la experiencia de hacer lo internal brace biológico, ¿sí? Mi técnica, aunque yo he hecho con botón, aunque yo he hecho con anclas, mi técnica, y la que está en periodo de publicación, está usada con knotless. Okay. Knotless. 1 o 2. Depende, eso es una buena pregunta, porque tengo muchas mujeres con notch o con huellas pequeñas, entonces dependiendo del tamaño, ¿sí? Okay. Puedo usar una o puedo usar 2. Y también ha sido como muy al azar el tema de la elección de agregarles un internal brace, ¿sí? Ok, vale. Nos quedan 5 minutos, entonces les voy a pedir el favor que las respuestas sean más cortas. Doctor Román, por favor, ¿qué técnica prefiere? A mí me gusta mucho la técnica con el internal brace. Paso los hilos en el remnant, en el remanente paso el internal brace, paso un botón a nivel del fémur y paso los hilos por el botón. Y el internal brace lo fijo por debajo. Okay. Oui, Luis. No tengo tanta experiencia con el internal brace, pero la literatura en los pacientes jóvenes, deportistas y activos apoyan y ha mostrado que ese es el camino. Pacientes mayores de 40 años con actividad deportiva recreativa, suave, podría uno no utilizar internal brace. Básicamente eso. Ok, y esta revisión sistemática muestra que en los estudios biomecánicos posiblemente aumentar con un internal brace o con un internal brace más un tornillo en la parte inferior puede llegar a mejorar la estabilidad. Sin embargo, los resultados clínicos son diferentes. Tenemos mejores resultados biomecánicos si aumentamos, pero los resultados clínicos son diferentes. Ahora quiero preguntarles a ustedes cuáles son sus resultados, Mosco. ¿Usted considera que sus resultados en su estudio pueden llegar a ser mejores o iguales a la reconstrucción convencional? Primero, es un estudio serie de casos que no me permite dar conclusiones porque no ha sido comparativo. Nunca he pensado que esto sea mejor en términos de estabilidad, ni la técnica de reparación sola o la técnica de reparación con aumento biológico sea mejor que la técnica de reconstrucción. No creo que podamos decir. Lo que sí pienso es que tiene menos complicaciones y sí tiene una relación muy directa con el tema de la falla, porque a mí me fallan mis cruzados, ¿sí? Y aparte de mi interés en suturar es por mis fallas y en mi experiencia, cuando yo comencé a usar reparación más internal brace biológico y ahora con reinserción aislada, mi tasa de falla es mucho menor. Ok. Doctor Román.
Romain, bueno, yo pienso que no son los mismos pacientes. Para mí, hacer una reparación a un joven de 20 años que tiene un pivot shift de grado 3 es demasiado arriesgado. Entonces, en esos casos, para mí no hay opción. Se hace reconstrucción y no se hace reparación. Para mí, las reparaciones se dirigen más bien a personas de mayor edad, por lo general después de los 35 años. Antes de los 35 me parece arriesgado. De hecho, eso sí, quiero decirles que no he hecho mucho, pero cuando hablo con los colegas míos, todos pensamos que menos de 35 años es no es realmente una reconstrucción, sino lo que se hace es que se pone un tutor al interior del remanente. Esto es más seguro hacerlo que de poner, digamos, un internal brace. Ahora, otra cosa, cuando se es joven, cuando es uno de menos de 25 años, entonces en el LSA generalmente el LSA se ha roto totalmente y no es reparable, pero cuando son personas de 40 años, muchas veces el remanente, o 40 o más, el remanente es de mejor calidad. Entonces, la naturaleza al fin y al cabo está bien hecha. En pacientes jóvenes el remanente no permite reparar y por eso entonces es preferible hacer una reconstrucción. Mientras que en pacientes de mayor edad el remanente es de mejor calidad y entonces ahí se puede efectuar una reparación mejor. Luisa, oui, définitivement, le meilleur candidat, c'est le patient qui a plus de 30 cas. Porque en ese hay un menor índice de fallas. Y lo mismo, los pacientes menores, uno no, pues casi no se ven porque esos hacen una ruptura muy diferente. Ok, muy bien. Para tratar de dar respuestas si los resultados son mejores, se han publicado hasta el momento 3 revisiones sistemáticas. Esta es publicada en el 2019 por el grupo del doctor Gregory Di Felice, que dice que tiene una falla cercana al 7-11%, que podría ser similar a la reconstrucción, que tiene complicaciones bajas, que tiene una mejoría casi en el 85% de todas las escalas funcionales que aplicaron, pero sin embargo, todas estas publicaciones son lesiones proximales, todas con un tejido de muy buena calidad, pero tiene un alto riesgo de sesgos porque las publicaciones tan solo tienen de 2.5 años de seguimiento. En cuanto a esta revisión sistemática, no establece diferencias entre las técnicas quirúrgicas, fue mostrada en el 2019, tiene una alta heterogeneidad en la edad, aunque la sobrevida es cercana al 60 o al 100%, en el seguimiento la falla es cercana al 12%. Finalmente, en el 2020 se publicó esta revisión sistemática que busca comparar los resultados de las técnicas de reparación entre no aumentadas, aumentadas y dinámicas. Incluyeron 31 estudios, la mayoría fueron series de casos, tan solo se han publicado 2 estudios aleatorizados y encontró que la reparación tiene una alta falla entre el 50%, cercana al 50% en técnicas aumentadas. Fue necesario revisar en técnicas dinámicas hasta un 20% de los pacientes y paradójicamente, a pesar de que los estudios de Di Felice mostraban que tiene una baja tasa de complicaciones, se mostró que sí puede llegar a tener hasta un 60% de complicaciones, sobre todo porque requieren retirar en algunos casos los implantes que se usan y la necesidad de reparación fue cercana al 33%. Los resultados según la localización son solo comparables las técnicas de aumentación. Las fallas son mayores en lesiones proximales, que son las lesiones que posiblemente queremos reparar, pero paradójicamente son mayores esas fallas. Pero desafortunadamente la interpretación de los resultados es difícil por la alta variabilidad de los estudios. Como conclusión, existe alta variabilidad en los estudios recientes de reparación. Hay 2 metaanálisis en el 2018 y 2019 que recomiendan realizar una reparación en lesiones proximales con una buena calidad del tejido, pero con una alta probabilidad de sesgos. Es difícil comparar las técnicas, tan solo un metaanálisis compara las técnicas, pero define que hay alta tasa de falla y complicaciones. Podría ser una opción reparar pacientes que sean mayores de 21 años, incluso mayores de 35 años, como lo decía el doctor Román, que no practiquen deportes de pivote, y dejamos la puerta abierta si es posible hacer aumentaciones biológicas o procedimientos adicionales como la tenodesis extraarticular o el ligamento anterolateral. ¿Qué piensan ustedes? Y sería la pregunta para finalizar el simposio, de las aumentaciones biológicas o los procedimientos extraarticulares en reparación.
Me parece excelente opción hacer una aumentación biológica. Me parece, con los datos que nos ha dado Bertrand, el doctor Soneri Coté en todos estos días, que también es una muy buena opción, sobre todo en este paciente de alto riesgo, que se le haga reparación o reconstrucción. Sigue siendo un paciente que nos falla mucho. Así es de que yo estaría de acuerdo. Doctor Román. Romain, vous. Yo, bueno, hay una técnica que fue publicada por el equipo de Santi. Ahí se toma el Gracilis, usan tutor y luego retornan para hacer el extraarticular como nos mostraron. Es una opción bastante inteligente. Entonces el Gracilis sirve como de tutor, intra y extraarticular. Y entonces me parece, lo han hecho. Y en muchos casos, en muchas ocasiones les funcionaba. Creo que ya dejaron de hacerlo porque, independientemente de lo que diga Bertrand ahora, hace menos reparaciones porque hubo fracasos con jóvenes y eso lo traumatizó un poco. Yo creo que uno duerme más tranquilo con una aumentación biológica adicional. Y si hace el anterolateral, probablemente va a dormir completamente. Entonces son alternativas muy buenas. La decisión de hacer solo el ligamento es una decisión difícil que la toma uno ahí intraquirúrgica y uno después sale a veces pensando de pronto lo debía haber aumentado o no. Cuando lo he hecho con aumentación voy mucho más tranquilo, definitivamente. Bueno, creo que quedamos pendientes de esa publicación del grupo Santi que están haciendo y lo mostró el doctor Soneri Coté en ESCA hace un mes, donde hacen reparación y adicionalmente hacen un anterolateral. Ayer le pregunté a él y me dijo que ese estudio está en revisión y posiblemente para publicación pronto. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta adicional. Agradecemos su tiempo. Y seguimos. ¿Seguimos? Claro, sí. ¿No sigue lo de café? Sigue la revisión. No, Moscú. Es break. ¿Ah, sí? Sí, de 2 a 2 y media break. Okay. Revisiones 2 y media. Muchas gracias a todos. A la foto.